Hola, buenas tardes. Sean cordialmente bienvenidos. Muchas gracias por asistir a escuchar mi seminario de investigación, en donde voy a platicarles de los resultados derivados de investigación de maestría, la cual está titulada Removilización de fotoasimilados en frijol con restricción de humedad y temperatura alta nocturna durante el llenado de la vaina. Mi consejo particular está integrado por mi consejero, el doctor Daniel Padilla Chacón, mis asesores, la doctora Cecilia Peña Valdivia y la doctora Iris Griselda Escobedo del Colegio de Postgraduados, y bueno, el doctor Eleazar Martínez Barajas de la Facultad de Química de la UNAM. Bueno, a manera de introducción comenzaré hablándoles del año 2050, que bueno, ¿qué tiene de especial este año? Que las proyecciones de crecimiento de la población para ese año nos dicen que seremos alrededor de 9.700 millones de personas habitando el planeta, por lo cual se tendrá que duplicar el alimento que se produce actualmente. Pero esto se ve afectado por el cambio climático, el cual para el año 2050 se pronostica que habrá, bueno, ya desde estos años se están experimentando cambios en los patrones de precipitación y de temperaturas. Este mapa nos habla, bueno, está representado en dos colores, el verde y el rojo, en donde nos habla del porcentaje del cambio que habrá en el rendimiento a causa del cambio climático. Como vemos, el color rojo representa ya números negativos, que son pérdidas en el rendimiento, y bueno, varios países se verán afectados, y bueno, el nuestro es uno de estos países. Para el año 2014, que se habla que fue el año más caluroso, tenemos que las temperaturas máximas oscilaron en este año alrededor de los 25 hasta arriba de los 40 grados en algunas partes del norte de la República. Pero bueno, lo que causa mayor preocupación son los incrementos en las temperaturas mínimas que se experimentan durante la noche, las cuales para este año oscilaron alrededor de los 25 hasta arriba de los 30 grados en el norte del país y en las penínsulas de Yucatán. Y bueno, estas condiciones que se experimentan generan momentos o situaciones de estrés para los cultivos que se establecen en el interior del territorio mexicano. Se han tomado como modelos diversos cultivos en los que se han evaluado los efectos de estos dos tipos de estrés de manera separada. Estos cultivos han sido trigo, arroz, frijol, lenteja y maíz, en los cuales se han documentado respuestas al estrés hídrico como cierre estomático, disminución de la fotosíntesis, cambio del ángulo de inclinación de las hojas, se aumenta el peso de la raíz y disminuye la parte aérea, hay una pérdida de turgencia de la planta y una senescencia prematura. Por otra parte, cuando se experimenta un estrés térmico, hay apertura de estomas, se estimula la fotorrespiración de la planta, se reduce la actividad enzimática, se pierde la actividad fotosintética en las hojas, hay esterilidad de polen y daños en el tubo polínico, y hay un incremento en la transpiración. Por estas razones se ha venido proponiendo la selección de materiales como método de mejoramiento genético. Se había venido manejando el mejoramiento convencional, que es un mejoramiento directo que toma en cuenta caracteres primarios como el rendimiento del grano en ambientes específicos. Sin embargo, se ha puesto ahora en los últimos años especial interés en el mejoramiento fisiológico molecular, haciendo uso de caracteres fisiológicos y marcadores moleculares. Para este mejoramiento se plantea un esquema de mejoramiento fisiológico,
el cual consta de una serie de etapas. La primera va a ser identificar nuestros recursos genéticos, los cuales pueden estar almacenados en bancos de germoplasma, cultivares criollos, líneas élite y sintéticos. La segunda etapa será diseñar el cultivo, el cual se puede realizar a través de modelos computacionales de acuerdo a la época del año en la que nosotros estemos interesados en realizar nuestras evaluaciones. La tercera etapa va a ser el fenotipaje con sensores, el cual nos va a permitir hacer una toma de datos mediante sensores como RGB, infrarrojo, fluorescencia, NDVI, multiespectrales, y el análisis de datos se van a realizar mediante programas que normalmente vienen incluidos con estos sensores para que nosotros podamos interpretar los datos que estamos obteniendo. Bueno, vamos a también poder hacer análisis estadísticos con el paquete estadístico que se adecue a nuestras necesidades. El cuarto va a ser la selección de materiales. Vamos a seleccionar los materiales sobresalientes, en donde se podrán hacer cruzas estratégicas, selección de la mejor progenie, y se identificarán los marcadores moleculares que confieren estas características para posteriormente realizar un programa de mejoramiento genético. Si bien nosotros estamos centrados trabajando con el fenotipaje con sensores, ¿cuál es la ventaja de este esquema que les muestro? Que nos va a permitir evaluar mayor número de cultivares variables y en menor tiempo, y también con consecuencia vamos a tener el aminoramiento de los costos que vamos a tener. Bueno, nosotros hemos estado trabajando con las imágenes de RGB, las cuales son fotografías que tomamos nosotros del cultivar que hemos evaluado. Estas son imágenes pues, demostrativas, en las cuales nosotros podemos adquirir mediante un software específico, la segmentación de color, que va a ser en verde, en café y amarillo también. Y bueno, esto nos va a dar un indicio de la condición de estrés y la senescencia de nuestras plantas que estemos evaluando. También estamos considerando el índice de vegetación de diferencia normalizada, o conocido por siglas en inglés como NDVI, el cual se basa en la energía absorbida y reflejada, que vamos a poder obtener con esta fórmula que les muestro aquí, el cual esta energía reflejada va a estar en las longitudes de onda del infrarrojo cercano, y la diferencia de la banda roja sobre la suma de estas dos longitudes de onda. Esto nos va a dar valores en una escala de 0 a 1, en donde más cercano a 1 es una planta saludable y con actividad fotosintéticamente activa, ya que este índice está relacionado con la presencia de clorofila. Bueno, otro de los parámetros que nosotros estamos considerando en nuestras evaluaciones es el llamado stay green, o permanencia en el color verde. Esto está asociado a la eficiencia en el uso del agua y se asocia con una capacidad fotosintética bajo condiciones adversas, lo cual se traduce en incrementos del rendimiento. Bueno, entonces nosotros estamos interesados en conocer qué es lo que está pasando en este lapso de tiempo, en donde la planta permanece verde para completar su ciclo, y el proceso en el que se está transfiriendo hacia la senescencia. Uno de los mecanismos que se ha mencionado son el escape, la tolerancia y elevación, los cuales pueden estar influyendo en estas respuestas que las plantas expresan al momento de estar en una condición adversa. Nosotros consideramos que estos efectos pueden estar, estas respuestas pueden estar influyendo también en la removilización de los fotoasimilados. Bueno, este carácter se ha ya documentado que es de suma importancia, ya que puede contribuir hasta un 50% del rendimiento final en una condición de estrés. Y bueno, aquí de manera normal, como sabemos, durante el día se lleva la fijación de CO2 y se emite el oxígeno, el cual este CO2 que es fijado va a ser utilizado para formar tiosas fosfato, las cuales darán origen
a sacarosa, la cual puede tomar dos rutas. La primera es ser removilizada hacia los tejidos de manda, en este caso las vainas o la raíz, que también está nombrada como un tejido de manda, o puede estar siendo acumulada en forma de almidón durante el día para durante la noche, cuando este proceso es suspendido y el almidón llamado transitorio que está acumulado en las hojas va a ser degradado para ser removilizado hacia los tejidos de manda o hacia los procesos que lo requieran. Esto ocurre de manera normal en las plantas. Sin embargo, ¿qué pasa cuando están presentando una condición de estrés por temperaturas altas? Ya que sabemos que en estos procesos intervienen enzimas que son sensibles a estos cambios de temperatura. Por lo cual en los últimos años se ha tomado vital importancia en evaluar el efecto combinado de las temperaturas altas nocturnas con la sequía. Se han evaluado en modelos como soya, arroz y trigo, en donde se han documentado senescencia rápida de las hojas, cambio de la estructura del almidón, reducción del tamaño y número de las semillas, degradación de los tejidos y aumento en los espacios intercelulares, y disminución del 11% de rendimiento por cada 4 grados centígrados de aumento en la temperatura nocturna, esto respecto a la temperatura óptima de cada cultivo. Sin embargo, en realidad no se ha documentado y se está dejando de lado un cultivo que para nosotros es de vital importancia, como es el frijol, ya que es un alimento de importancia en países de Latinoamérica y África, ya que es una fuente de carbohidratos y proteínas de fácil acceso sobre todo para poblaciones de bajos recursos. El 80% de la producción de este cultivo se lleva a cabo en Zacatecas y Chihuahua, el cual es cultivado por temporal y a menudo es expuesto a condiciones de estrés. La restricción de humedad ya se ha documentado que tiene varios impactos tanto en la fase vegetativa como en la fase reproductiva. Tan solo en la fase vegetativa se habla de la inhibición, de la germinación y del crecimiento. En la fase reproductiva se menciona aborto de flores, de vainas y de semillas. Nosotros estamos interesados en evaluar el llenado de la semilla, ya que consideramos que es una etapa que está íntimamente relacionada con el rendimiento final del cultivo, ya que se habla que la restricción de humedad, el estrés por sequía puede disminuir del 80 hasta el 100% del rendimiento, esto de acuerdo al autor que se esté leyendo. Por lo cual nos planteamos la siguiente hipótesis, que los cultivares de frijol diferentes en alcanzar la madurez fisiológica modifican la removilización de fotoasimilados en respuesta al nivel de adaptabilidad a condiciones de restricción de humedad, temperaturas nocturnas altas y su combinación. Nuestro objetivo general fue cuantificar las respuestas fenotípicas, fisiológicas, bioquímicas y agronómicas de 2 cultivares de frijol en condiciones de estrés por restricción de humedad y temperaturas nocturnas altas durante el llenado de la vaina. Mi experimento lo establecí en condiciones de invernadero tipo túnel, ubicado en el Colegio de Posgraduados, el cual está ubicado a las afueras de nuestro posgrado. Evalué 2 cultivares. El primero fue el cultivar OTI, el cual fue generado en el Colegio de Posgraduados. Tiene un hábito de crecimiento determinado tipo 1, es susceptible a la sequía, presenta un ciclo biológico de 110 a 130 días. Sus zonas de adaptación son los valles altos centrales de la República Mexicana, con un rendimiento de 2.75 toneladas por hectárea en condiciones óptimas. El otro cultivar fue el rosa bufa, el cual nos fue proporcionado por el INFAP de Chihuahua, con un hábito de crecimiento indeterminado tipo 2, presenta una guía corta, es tolerante a la sequía, presenta un ciclo biológico corto de 60 a 80 días y sus zonas de adaptación son al norte de la República Mexicana, en zonas
áridas y semiáridas, con un rendimiento de 1.641 toneladas por hectárea en condiciones óptimas. Mis tratamientos fueron 8, resultado de las combinaciones de mis dos cultivares que les acabo de describir, las dos condiciones de humedad, 100% de capacidad de campo y 50% de capacidad de campo, y mis dos niveles de temperatura, que fueron temperatura estándar y temperatura alta nocturna. Establecí un diseño experimental en parcelas divididas en bloques al azar. Consideré los bloques las variedades, la parcela grande la temperatura y la parcela chica la humedad. Mis unidades experimentales estuvieron distribuidas como se muestra en la imagen. Hicimos una cámara con láminas de unicel con estas dimensiones y bueno, con estos calentadores eléctricos que estaban programados con un timer, se encendían en un lapso de 2 horas de 3 a 5 de la mañana para incrementar la temperatura nocturna. La estructura se retiraba durante el día para que todas las plantas estuvieran bajo la misma condición de temperatura durante el día. Bueno, mis plantas las coloqué en macetas con 5 kilogramos de suelo agrícola. Fue el riego con agua común. Mi unidad experimental fue una planta por maceta con 4 repeticiones y bueno, los tratamientos los implementé al KPR8 hasta cosecha. Mis variables de respuesta fueron fenotípicas, como segmentación de color, fisiológicas, índice de vegetación de diferencia normalizada, componentes de rendimiento agronómico, peso de semillas, número de semillas, y bueno, los índices, el índice de llenado de la vaina, el índice de cosecha modificado. Realicé un segundo experimento bajo las mismas condiciones que les mencioné anteriormente para las variables bioquímicas, que este fue un muestreo destructivo, en donde cuantifiqué el contenido de glucosa, fructosa, sacarosa y almidón. El análisis de fenotipaje lo llevé a cabo con esta plataforma de fenotipo que es llamada Scanalizer, la cual cuenta con una cámara lateral y una cámara superior. En este caso nosotros tomamos en cuenta solo las fotografías de la cámara lateral, que nos permitió tomar fotografías a los 0, 90 y 180 grados. Esto lo logramos girando la maceta para tomar estos ángulos de la planta. Se colocaba, como se muestra en la imagen, se cierra la puertita y se toma la fotografía. Finalmente procesamos 960 imágenes a través del software del equipo, en el cual a través de comandos específicos, esto tiene cierto grado de complejidad. Esto es una manera resumida de describírselos, en el cual esta serie de comandos nos permite, a partir de la fotografía que nosotros tomamos, ir haciendo la discriminación del fondo y finalmente solo dejar el área de nuestro interés para, a través de una serie de cálculos, obtener el porcentaje en verde, amarillo y marrón. Este es un seguimiento de un artículo que se publicó, en el cual soy coautora, y hicimos un análisis similar, en donde nosotros podemos ir tomando las fotografías y dar un seguimiento de manera no destructiva hasta el final del ciclo de la planta e identificar el momento de senescencia. Bueno, el índice de vegetación lo llevé a cabo con el sensor Greenseeker, el cual nos permite tomar lecturas de 60 a 120 centímetros de altura de nuestra área de interés, y bueno, nos arrojan valores que, como ya les he mencionado, están relacionados con el contenido de clorofila. Y bueno, nosotros obtuvimos un total de 220 lecturas aproximadamente a lo largo de este tratamiento. El análisis bioquímico: tomé muestras de hoja y de vaina a los 7 días de haber iniciado el tratamiento. Se hicieron un muestreo al final del día y otro al final de la noche, y mediante el método enzimático se cuantificó glucosa, fructosa, sacarosa a través utilizando estas enzimas, y bueno, también almidón con alfabilasas y amiloglucosa.
nitroxidasas a una absorbancia de 340 nanómetros para ambos casos. Y bueno, finalmente les presento los resultados, en donde la primera es la gráfica del contenido de humedad del suelo. Esta gráfica lo obtuve mediante el método gravimétrico, estuve pesando las macetas mediante cierto tiempo para corroborar que estuvieran a 50% de capacidad de campo y otro grupo a 100% de capacidad de campo. Se realizaron los registros de las temperaturas. La línea color verde es la temperatura máxima diurna, la color azul es la temperatura mínima nocturna y nuestro incremento de temperatura fue la línea color naranja, roja, no sé. Y bueno, estos registros de temperatura se hicieron diariamente y obteniendo un promedio de 25 grados centígrados durante la noche. Y bueno, ahora cómo estos dos tipos de estrés impactan en la segmentación de color. Estos valores, estas gráficas son de promedio de 4 plantas. Estas imágenes solo son imágenes representativas que se tomaron del momento, en donde tenemos 100% de capacidad de campo y temperatura estándar. Observamos que a los 34 días del iniciado el tratamiento comenzó la senescencia. En cuanto a 100% de capacidad de campo y temperatura nocturna alta, observamos que si bien la senescencia comienza a mostrarse a los 18 días, de manera más marcada se observa a los 27 días, en donde había mayor pigmentación de color marrón y amarillo, y también se había observado la pérdida de las hojas. Bueno, al 50% de capacidad de campo y temperatura estándar, observamos que a los 18 días el cultivar OTI comenzó a mostrar mayor pigmentación amarilla. Y bueno, al sumarle el factor de temperatura nocturna alta, observamos que si bien cenece a los 18 días de la misma manera, pero la forma de cenecer es distinta. Aquí el porcentaje que predomina es el color marrón y observamos que las hojas ya están totalmente deshidratadas y pues contraídas. En cuanto al cultivar rosa bufa, al 100% de capacidad de campo y temperatura estándar, observamos que a los 6 días ya comienzan en la parte inferior a aparecer hojas color amarilla. Sin embargo, la senescencia comienza a acentuarse a los 18 días, de igual manera a 100% de capacidad de campo y temperatura alta nocturna. Y bueno, aquí es la 50% de capacidad de campo, igual el cultivar rosa bufa y temperatura estándar. Observamos que a los 6 días la senescencia se había acentuado en este cultivar. Y bueno, si bien esto ya era algo que nosotros esperábamos, ya que es un cultivar de ciclo corto en comparación al cultivar OTI. Estos son los valores. Al comparar los cultivares observamos diferencias significativas a los 6 días en la pigmentación del verde. Pues, lógicamente el cultivar OTI aún seguía manteniendo pigmentación verde, mientras rosa bufa ya estaba entrando en senescencia. Y bueno, esto lo observamos en 50% de capacidad de campo y temperatura estándar y 50% de capacidad de campo y temperatura alta nocturna. También a los 18 días observamos diferencia significativa, observando mayor pigmentación amarilla en el cultivar rosa bufa para 50% de capacidad de campo y temperatura estándar. En 100% de capacidad de campo y temperatura alta nocturna observamos diferencias en la pigmentación verde. A los 27 días observamos diferencias en el color verde, 50% de capacidad de campo y temperatura estándar, en los dos colores verde y amarillo. Y bueno, finalmente a los 34 días rosa bufa ya estaba el tejido completamente necrótico, mientras OTI seguía dando lecturas en verde y amarillo en todas las condiciones. Y bueno, lo que nos llamó la atención realmente fue al combinar nuestro tratamiento como tal, el 50% de capacidad de campo y temperatura nocturna alta, ya que a los 18 días observamos un patrón diferente de senescencia en estos dos cultivares.
Observamos en OTI una senescencia sincrónica, comienza seneciendo las hojas, mientras que las vainas permanecen verdes durante más tiempo. En cambio, rosa bufa es una senescencia sincrónica, seca hojas y vainas al mismo tiempo. Nosotros tenemos la hipótesis de que esta permanencia en verde en el cultivar OTI podría estar influyendo en el rendimiento final del cultivo. Y bueno, tomamos el índice de vegetación de diferencia normalizada, en el cual la TE representa temperatura estándar, TAN temperatura alta nocturna. Tenemos los dos niveles de humedad, 100% de capacidad de campo y 50%. OTI es la línea color azul y rosa bufa de color naranja, en donde vamos observando que realmente están en un mismo patrón de senescencia. Sin embargo, OTI muestra aún valores ligeramente superiores sobre rosa bufa, sin embargo no son significativamente diferentes. Sin embargo, al 50% de capacidad de campo y temperatura alta nocturna, observamos este incremento en el índice de vegetación en el cultivar OTI, que nosotros atribuimos a la presencia del verdor de las vainas, ya que al haberse caído las hojas y nosotros pasar el sensor, la reflectancia que nos estaba arrojando el sensor era debido a la presencia de las vainas, que es este incremento. En cuanto a los índices, calculamos el índice de llenado de la vaina, en donde observamos que efectivamente el cultivar OTI tenemos 100% de capacidad de campo como las barras azules y 50% de capacidad de campo las barras rojas. Tenemos igual temperatura estándar y temperatura alta nocturna. En el cultivar OTI observamos que efectivamente hay una diferencia significativa en el llenado de la vaina, bajo restricción de humedad, pero no entre los niveles de temperatura. Y bueno, en cuanto a rosa bufa, observamos que no hay diferencias significativas entre los niveles de humedad bajo temperatura estándar, pero sí bajo temperatura alta nocturna existe una diferencia significativa entre los niveles de humedad, dado a la combinación de la temperatura alta nocturna con la restricción de humedad, disminuye este índice de llenado de la vaina. En cuanto al índice de cosecha modificado, tenemos la misma representación, en donde observamos que el cultivar OTI, para ambos genotipos observamos que el índice de cosecha está influenciado por los niveles de humedad, más no por los niveles de temperatura, y esto es en ambos genotipos. En cuanto al peso de las semillas, observamos que, esta es una gráfica de cajas y bigotes, en donde las dos cajas representan el 50% y las dos líneas de los extremos representan el otro 50%. La línea que divide estas dos cajas está representada por la mediana, en donde vamos a observar aquí las condiciones de 100% de capacidad de campo, temperatura estándar, 50% de capacidad de campo, temperatura estándar, 100% de capacidad de campo, temperatura alta nocturna y el 50% de capacidad de campo, temperatura alta nocturna. Esto es para cultivar OTI y para cultivar rosa bufa en la parte inferior. Este es el peso individual por semillas, este es el total de semillas producidas por 4 plantas, en donde vamos a observar que en el cultivar OTI, si bien la restricción de humedad está disminuyendo el número, podemos observar que aquí de 318 disminuye a 146, vamos a poder observar que mantiene estabilidad en el peso de las semillas, pero el número es el que se ve afectado. En cambio, en rosa bufa vamos a poder observar que si bien el peso de estas semillas es reducido por la restricción de humedad, el número se mantiene, no es tan afectado como en el cultivar OTI. Les presento los resultados del análisis bioquímico. Como les mencioné, cuantifiqué glucosa, fructosa y sacarosa. Sin embargo, por cuestiones de tiempo y además de que no observamos diferencias significativas
significativas en estos carbohidratos. Solo les voy a hablar de los contenidos de almidón que yo evalué. Sin embargo, tengo los datos, tengo las gráficas, por si alguien gusta terminar, consultarlos, con gusto se los muestro. Bueno, aquí el análisis de almidón lo hicimos este es para cultivar OPI, lo hicimos en hoja, en pericarpios. Tomamos igual la temperatura estándar, la temperatura alta nocturna, al final del día, al final de la noche, y bueno, hicimos en hoja y en pericarpio, y bueno, aquí solo observamos diferencias significativas en el contenido de almidón en el pericarpio, bajo temperatura alta nocturna y 100% de capacidad de campo. Observamos una disminución significativa. En cuanto a rosa bufa, para estos igual tomamos muestras de hoja y de pericarpio, y bueno, solo observamos diferencias significativas al 100% de capacidad de campo y temperatura ambiente en los dos tejidos. Y bueno, aquí tenemos la hipótesis de que probablemente alguna enzima que esté participando en la biosíntesis o degradación del almidón esté viéndose alterada por la restricción de humedad y las altas temperaturas. Sin embargo, sería viable realizar un estudio en lo que pueda realmente aclarar si esto es verdadero o no. Bueno, a manera de conclusiones, la primera conclusión a la que llegamos fue que el efecto de la combinación de restricción de humedad con temperatura nocturna alta no modifica el tiempo de madurez fisiológica ni los niveles de almidón. La segunda, que la segmentación de color en el cultivar OPI ocurre gradualmente en hojas y vainas. La tercera, en todas las condiciones evaluadas, el cultivar OPI mantuvo estabilidad en los pesos individuales de sus semillas, pero disminuyó el número de semillas por planta, y la distribución de pesos por semilla individual aumentó en la condición de riego más temperatura alta nocturna. El cuarto fue que el cultivar rosa bufa disminuyó el peso individual de sus semillas en restricción de humedad con las dos temperaturas, pero aumentó el número y peso de semillas en riego más temperatura alta nocturna. Bueno, los agradecimientos son para aquellos mexicanos que pagan sus impuestos, quienes a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Colegio de Postgraduados han financiado parte de mi formación académica durante estos 2 años de maestría. Las personas integrantes de mi consejo particular por la dedicación, el tiempo y el apoyo que me han brindado para hacer posible la realización de este proyecto. Y bueno, gracias a mi consejero, el doctor Daniel Padilla Chacón, por la infinita paciencia, y bueno, para conmigo y los problemas que me agobian, ¿no? El maestro Antonio García Esteva por el apoyo del trabajo realizado en el invernadero y sus siempre acertadas observaciones en este proyecto. Y bueno, gracias a mis amigos por los ánimos y su apoyo siempre incondicional. Muchas gracias. Vamos a darle un aplauso.